Bien, hola a todos. En este vídeo vamos a hablar de la energía de Acuario. Acuario tiene residencia en la casa 11 y su planeta portavoz es Urano. Entonces, en la mitología griega, Urano es el dios del cielo, el dios del universo y es el padre de Cronos, Saturno. Y por eso la energía de Acuario hace referencia justamente al cosmos, a lo ilimitado, a la galaxia, a lo que va más allá de nuestra percepción. Urano es la octava superior a Mercurio y por eso se le conoce como el planeta que rige nuestra mente superior y nuestro tercer ojo. Entonces, la energía de Acuario se asocia a lo etérico, a lo intangible, y por eso es que Acuario es las redes, es la tecnología, la conexión, aquello que aparentemente no podemos ver, pero que está ahí, que mueve la energía. Así como también es la energía de libertad, de lo ilimitado. También se asocia a la energía del futuro y del avance de la sociedad, cómo va a evolucionar la sociedad, es la energía de la evolución en grupo también. Entonces la casa 11 en nuestra carta nos habla justamente de la energía de grupos, de qué es lo que venimos a aportar para ayudar a la sociedad a avanzar, para seguir evolucionando. Y la manera en la que vivimos Acuario, nos habla de la manera que tenemos justamente para evolucionar, para adaptarnos al entorno, para adaptarnos a los cambios, ¿sí? Así como también cómo nos relacionamos en grupo, cómo nos dejamos envolver por el colectivo, cómo nos relacionamos y habitamos en el entorno, ¿no? Y por supuesto nos habla de cómo son nuestras amistades y cómo es nuestro aporte al colectivo. Entonces, para comprender de qué manera vivimos la energía de Acuario, primero tenemos que ver si tenemos planetas en la casa 11, porque eso nos va a decir qué herramientas y qué talentos venimos a aportar para el avance y desarrollo de la sociedad, así como también cualidades que vamos a atraer de nuestros amigos para poder trabajar en nosotros también, ¿no? Después, segundo, ver qué signo inicia nuestra casa 11, que nos hablará de la energía con la que tendemos a vivir nuestras relaciones con nuestro entorno social y cuál es la energía que venimos a aportar al colectivo. Después, tercero, ver dónde se encuentra Acuario iniciando una casa en nuestra carta astral, ver cuál es esa casa que inicia Acuario en nuestra carta, que nos dirá en qué área de nuestra vida vamos a experimentar cambios y vamos a tender a necesitar y trabajar la libertad y el desapego. Después, ver dónde se encuentra Urano en nuestra carta, que nos dirá la manera en que vivimos la conexión con nuestra mente superior y en qué área vamos a poder desarrollarla, así como también en qué área vamos a experimentar sorpresas inesperadas, conexiones importantes con otros para nuestro desarrollo, así como también ayudar a otros para desarrollar esa conexión interna. Bueno, continuamos con el sistema número 11, que es el sistema nervioso, donde las palabras claves que encontramos son miedo, conflictos de valoración intelectual y puede haber también un problema con la autoridad. Se ha desarrollado una teoría de los tres cerebros, que seguramente ustedes las han escuchado en algún lado, porque es algo muy conocido. El cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. Pueden tener otros nombres, pero generalmente lo pueden encontrar de esta manera. Esta teoría es un modelo explicativo sobre qué, sobre la función de las distintas partes del sistema nervioso central y cómo éste regula las funciones biológicas arcaicas, las emociones y los procesos mentales. El cerebro reptiliano es el más antiguo, es nuestro cerebro como el más instintivo, ¿sí? Y el que ponemos en marcha para aplicar las estrategias de supervivencia.
El cerebro límbico es el cerebro que va a procesar las emociones y tiene una función más bien adaptativa. Y el neocórtex es el encargado del procesamiento cognitivo y de las tomas de decisiones, serían más razonadas y más lógicas. También pueden haber escuchado hablar sobre la triada psique, cerebro y órgano, que es la relación entre la mente y el organismo, ¿sí? Es como que esta relación va a explicar cómo actúa nuestro organismo cuando la persona vive un conflicto biológico y qué mensaje envía el cerebro al cuerpo. Entonces, dependiendo de la manera en la que vivimos un evento, una situación o un conflicto estresante, nuestra mente, la psique, ¿no?, va a interpretar lo que sucede. ¿Y qué va a pasar? El cerebro va a poner en marcha una serie de mecanismos de supervivencia. Puede ser huida, una parálisis, un ataque. Va a reaccionar instintivamente, ¿sí? Y una vez superado ese conflicto, ese instante, que se genera el conflicto, ese instante conflictual, nuestro cerebro, ¿qué va a buscar? La manera de descargar el estrés que le produjo esa situación, ¿no es cierto?, como un estrés, digamos, residual, y va a enviar mensaje a un órgano, ¿sí?, o a otro, algo que esté en relación con la función biológica ¿de qué? Del evento que se vivió, del conflicto que se vivió. Entonces, por eso vamos a desarrollar un síntoma u otro en función de cómo hayamos vivido ese proceso, ese evento, ese conflicto que nos tocó, ¿sí? Eso es a modo, a grandes rasgos informativo de cómo funciona esto, porque el sistema nervioso es tremendo de explicar, nos llevaría horas, días y tendríamos que tener un médico acá que nos explique bien. A simple rasgo yo quiero que ustedes comprendan que la intensidad de un conflicto, cómo se vivió, el cerebro va a disparar una orden a un órgano y ese va a actuar en consecuencia. A modo en general, las enfermedades del sistema nervioso nos van a estar marcando 3 conflictos principalmente. Miedo, problemas con la autoridad y con lo masculino, lo paterno puede ser generalmente, depende cada caso en particular. Y también un conflicto de valoración de tipo intelectual. Una de las enfermedades conocidas de este sistema puede ser la epilepsia, que va a responder a mi cuerpo expresa el movimiento que yo no hago. Vieron que la epilepsia son movimientos involuntarios. Puede haber un conflicto de imposibilidad de esa impotencia motriz. Puede haber un conflicto respecto a la acción que no podemos hacer, a la situación frente a la cual nos hemos sentido impotente. Puede haber como un rechazo visceral ante una orden que nos fue impuesta y a la cual no podemos eludir, no nos queda otra. Puede haber un conflicto con un adversario que puede ser invisible, contra el cual no podemos hacer nada, que lo generamos de manera simbólica. Puede haber un miedo violento y repentino, más un conflicto de motricidad. También hay que revisar a veces, como les decía antes, la tonalidad esta con respecto a lo paterno. Y a lo mejor revisar si hay algunas situaciones de tipo abuso, que no siempre tienen que ser abusos físicos. Otra conocida es el Alzheimer. ¿Qué me hace referencia al Alzheimer? Debo desconectarme para no morir de dolor. Sería el conflicto. Es como que el dolor a veces es tan brutal y tan duro de soportar de algo vivido, algo desgarrador, que el cerebro es como que en la primera separación intenta manejarlo con un síntoma físico. Pero después, porque aparece como 2 separaciones acá en el Alzheimer, es muy complejo. Es como que hay que generar una desconexión de la realidad
dado que ya no hay más recursos, ni emocionales ni físicos, para poder atravesar esto, que nos permitan como una adaptación eficaz, algo que nos permita una supervivencia. La vivencia ha sido tan fuerte, el conflicto, tan a una escala muy grande, que me tengo que desconectar, que si ya no me conecto con lo que sucede, ya no sé quién soy, ya no puedo sufrir por lo que sucede. Hace referencia a eso, por eso esa desconexión con la realidad. Otra que tenemos es el Parkinson, donde hace referencia a debo frenar mis impulsos porque son peligrosos y me pueden destruir. Quiero actuar pero no me dejan. No quiero hacer lo que estoy haciendo, pero me siento obligado a hacerlo. Debo frenar mis impulsos porque las consecuencias pueden ser peores. Tengo que revisar las emociones de culpa que puedo llegar a tener por deseos o impulsos sentidos. Y también acá hay que a lo mejor en ocasiones hacer una revisión a comportamientos de tipo sexual. Otra muy consultada o que se pregunta mucho es el ACV. El ACV hace referencia a debo frenar un acto, debo evitar decir o hacer algo que es inevitable pero peligroso. ¿Para qué? Para la unión y la estabilidad de la familia. El ACV se debe estudiar no solo por la vivencia desencadenante, sino también con respecto a las consecuencias o secuelas que puede generar, las cuales también tienen sentido, tienen un pleno sentido a la respuesta de adaptación que se pueda adquirir. Cada área cerebral tiene una función, entonces hay que ver, el ACV no se da al azar en cualquier zona, sino específicamente en la que luego, ¿qué va a hacer? Generará de forma transitoria o permanente una secuela determinada que garantice que la adaptación a lo que está viviendo el paciente. Y por otro lado, se clasifica el ACV en dos grandes grupos, de acuerdo al mecanismo en que se genera, ¿sí? Y uno es el ACV hemorrágico, que hace referencia al conflicto. Debo hacer que mi familia entienda mis razones, que llegue a compartir mis ideas. Hay que hablar también de una desvalorización intelectual dentro del clan familiar. Y por el otro lado está el grupo del ACV isquémico, donde mis pensamientos me pueden llevar a la ruina, hace referencia, donde debo privar de oxígeno a mis pensamientos para que mueran y desaparezcan. Debo proteger a mi familia de mis pensamientos. Cuando se produce una situación de estrés que puede ser real, simbólico, virtual o imaginario, la zona del cerebro encargada va a inducir un cambio en el comportamiento de ese organismo que controla y que se ve afectado por la situación, transformándola para enfrentar estos nuevos requerimientos. Pero ¿qué pasa? Desequilibrando su funcionamiento. Entonces, esto es lo que denominamos nosotros el síntoma de la enfermedad. Y todo tiene mucho que ver la intensidad con la que es vivida la situación. Y gracias a la plasticidad cerebral, el cerebro humano aprende sus comportamientos ante eventos externos por medio del mecanismo básico de estímulo-respuesta, presente en todos los organismos, ¿sí? De modo que las emociones, al igual que los sentimientos, tienen un fundamento biológico enmarcado dentro de las situaciones particulares vividas por cada persona, ¿sí? Y de las concretas surgidas en cada contexto. La emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que van a predisponer al ser a reaccionar de cierta manera ante diferentes estímulos internos y externos. Y es básica y primitiva la reacción. El sentimiento, al igual que la emoción, se va a estar relacionando con el sistema límbico. Pero además tiene un plus, porque hay una evaluación
consciente en términos abstractos de lo que siente esa persona, ¿sí? Por esto, cada síntoma de una enfermedad tiene un sentido para el subconsciente y se adapta en este proceso a la situación de estrés vivida. Por eso es tan importante cuidar nuestras emociones, nuestro nivel de estrés, porque va a ser de suma importancia a qué parte va a afectar de nuestro sistema nervioso, en este caso porque estamos hablando de él. Entonces, cuidemos nuestras emociones, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestras actividades, cuidemos nuestros pensamientos para poder llevar una vida plena la mayor parte del tiempo. Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Karina y acá estamos una vez más para compartir lo que es el armado de este mandala único, personal, de los 12 sistemas, para ayudarlos a comprender un poco la energía de lo que es este sistema número 11. Y acá, en esta 11ª expresión de la energía que venía desde Capricornio, con una estructura, con una solidez, con una firmeza, acá en Acuario esta energía se recicla de tal forma que empieza a liberarse. Acuario es esto, es empezar a liberar este sistema, empezar a liberar esta expresión de la energía. Veníamos de una estructura y de un tiempo regido por Saturno, un señor del tiempo capricorniano, donde acá en Acuario empezamos a conectarnos con lo atemporal, con el no tiempo, con la sincronicidad, con el perfume de lo sincrónico, con el perfume de eso que baja, que llega y que me reconecta desde otro lugar cuando llegue ese rayo uraniano, porque Acuario está regido por este señor del cielo, que es Urano. Entonces, Acuario es esto, es esta libertad creativa, esta necesidad de esta energía expresarse libremente, pero acá hay una cuestión que me gustaría detenerme, que siempre que hablamos de Acuario, como venimos de Capricornio, que se estructura, pensamos que Acuario es liberar y ya está, y es una no forma, y en realidad Acuario es una expresión de la responsabilidad individual de la forma. A ver, es conectarme con lo que realmente yo soy, con esos rayos que me iluminan, con mi propia sabiduría, con mi yo, con esa individualidad única, pero conectado en red, luego con un otro, con un otro, con un otro, con un otro, porque Acuario es esto, es la expresión de mi individualidad, de mis dones, pero conectados en red con un todo. Entonces, sumando nuestros dones con un todo, porque Acuario es esto, es también la búsqueda de estos vínculos o de estas amistades o de esta pertenencia con otros por afinidad, no por pertenencia como era en Cáncer, sino esta búsqueda del vínculo por afinidad, por empatía, porque esta es la energía acuariana, ¿no? Esta energía con un tinte creativo, con un tinte de crear lo que realmente quiero crear, quiero creer para crear, con un tinte de la coherencia individual de mi sentir, de mi pensar, de mi decir y de mi hacer. Entonces, esta energía acuariana que se revela contra una forma preestablecida capricorniana, pero que busca la infinitud de formas y de posibilidades de recombinación de las formas. Y Acuario sabe esto, sabe que es libre, sabe que recombina y que prueba y que reconecta con esa afinidad desde un yo totalmente coherente. Regido por Urano, este planeta, este señor del cielo, que nos muestra esto, el no límite, no hay límites para expresar todo esto. Mi límite es ese cielo que no tiene límites, es percibir estos rayos uranianos, porque Urano es esto, es esa libertad, es esa inspiración que llega, que me conecta con mi propia esencia, es ese saber, esa inspiración divina que llega y que me viene muchas veces a desestructurar, porque vengo expresando mi energía capricorniana y de repente hay algo, hay un otro, hay una situación, hay algo que me pone, este rayo, este uranazo, le digo yo, que viene a moverme y a generar desde otro lugar, ¿no?
esto es Acuario, esto es Urano, esto es el arquetipo del loco, del que va por el mundo, un poco sintiendo y un poco sintiéndose y un poco vinculándose, siempre en red, siempre en red. Y una vez que ubicamos Acuario en nuestra carta astral, que ubicamos esta energía acuariana, en qué teatro yo manifiesto mejor esta libertad creativa, ¿no? Esta forma de expresarme, y ubico Urano, que me va a dar la herramienta, cómo yo manejo todo esto, cómo lo puedo manifestar, porque no es lo mismo si tengo un Urano bien aspectado o mal aspectado, o exaltado o en caída. Entonces, acorde a donde tengo a Urano, sé cómo voy a manejar esta energía, estos uranazos. Y ubicado esto, en este sistema 11, este Acuario, empezamos a buscar el sistema biológico, que es el sistema nervioso. Un sistema nervioso que opera como en red, al igual que opera Acuario. Este sistema nervioso opera absolutamente en red. A ver, el sistema biológico que sostiene todo esto, esta energía acuariana, es el sistema nervioso. Súper complejo, súper compleja su función y súper compleja su biodecodificación, porque el sistema nervioso abarca desde el sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, todo lo que es el encéfalo, cerebro, cerebelo, bulbo, la médula, abarca el sistema nervioso periférico, toda la red neuronal sensitiva, motora, mixta, y el sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso realmente es un sistema súper complejo, como es la energía acuariana, pero a su vez maravilloso porque funciona en red. Si se desconecta, no funciona. Y así funciona la energía acuariana, desde una individualidad pero conectado en red. Y así funciona el sistema nervioso, en red. El sistema nervioso, su función, como dije, es súper compleja, recibe toda la información del entorno, pero a su vez en segundos tiene la capacidad de procesar y generar una respuesta, ¿no? De supervivencia, siempre de más vida, continuamente. Y en milésimas, sin que podamos siquiera hacerlo consciente. Y el sistema nervioso también procesa y recibe toda la información de mi medio interno, ¿no? De lo que siento, de cómo me siento, de la emocionalidad, pero tú ves de las necesidades. O sea que procesa y regula todo lo que pasa el sistema nervioso, todo lo que pasa en mi biología, tanto por estímulos internos o externos. Entonces, cuando empezamos a buscar el vínculo, que va a ser también el vínculo de un enemigo, empezamos a pensar esto, ¿no? ¿Quién me refleja esta energía? ¿Quién me refleja este arquetipo? ¿Quién de mi vínculo dentro de lo que yo llamo enemigo? Y cuando hablo de enemigos, recuerden que ya lo expliqué mejor en el sistema número 10, por si no lo vieron, pero cuando hablo de enemigo, hablo de un no amigo, según su etimología, hablo de un otro que me pone a mí en un dilema de resignificar algo, porque muchas veces esto que llamamos enemigo, este no amigo, es alguien que viene a fastidiarme o a mostrarme algo que me molesta, pero que en el fondo eso que hace adentro mío, ese aguijón, eso que llega a través de un verbo de un otro, me pone a mí en revisión y me queda en proceso de revisión, y busco y logro encontrar también otra en esta oposición, en esta contrariedad que me muestra este no amigo, este enemigo. En mi interior logra ponerme en revisar si esto que me está diciendo no me hace ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Entonces, bienvenidos estos vínculos que nos ponen generalmente a mirarnos un poquito más profundo, encontrando otra beta que no habíamos visto. Este enemigo que puede actuar de una forma u otra, en equilibrio o en desequilibrio, que puede ser del presente o no, es esta persona que me va a reflejar esta energía acuariana, un enemigo. Y entonces ahí, una vez que encontré este vínculo único, no repetido en todo el mandala y que me representa esto, empiezo a buscar entonces ahora sí el elemento y el tiempo, porque esto va a ser lo que es el concepto, el tiempo-espacio. El elemento acuariano es el aire por excelencia, es el aire, ese aire también que funciona en red a través de este verbo que expreso, pero es aire. Y este tiempo
en donde tengo que resignificar, a ver, estoy expresando, estoy experimentando, estoy integrando o estoy ya trascendiendo esta energía acuariana. Entonces dijimos, es un enemigo. Y acá buscamos entonces lo que es el tiempo y el espacio, que dijimos es aire. Bueno, ahí tenemos ya completo lo que es el sistema número 11 de su mandala de los 12 sistemas.